Alimentación, Salud y Nutrición. Todo lo que necesitas saber para verte y sentirte bien. Salud y Nutrición con Omar Vargas y Dayana Vera por Yaguachi TV. Hola amigos, mi nombre es Dayana Vera Cortés y soy nutricionista dietista. Y yo soy Omar Vargas Salas, nutricionista dietista, y este es su espacio Salud y Nutrición. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, como lo que traemos cada semana acá a ustedes. Es un tema relacionado con las frutas, algunos mitos y verdades que nos va a estar contando Dayana un poco. Vamos a revisar lo que es el código de barras, qué es su significado en las frutas y algunas otras recomendaciones que vamos a ir desarrollando en este programa. ¿Qué frutas debes seleccionar de acuerdo a las barras y dígitos? Es consumir la fruta que tiene 5 dígitos, pero que comienza con el número 9. Entonces esta ya, Omar, es una fruta ya orgánica, que no ha sido modificada genéticamente, que no tiene pesticidas, que no tiene químicos. Que incluso a veces puede ser un poco más elevado su costo, pero por el hecho de que ha sido cultivada sin este tipo de sustancias agregadas, por ende pues es segura y más que nada sin residuos. Recordemos que en muchos de los casos estos pesticidas que se les aplican dejan residuos también, ¿no? Y se puede llegar a tener algún tipo de contaminación por metales pesados, por ejemplo, que en muchos de los casos se ha asociado con un consumo de agua no segura o un consumo de alimentos no seguros, pero ahondando un poco más allá se puede detectar que en algunos de estos casos son los pesticidas, ciertos pesticidas que se utilizan en algunas frutas, no todas, tampoco queremos escandalizar de pronto o que se sientan preocupados o van a decir no vamos a consumir frutas, o también en algunos pescados, por ejemplo, de aguas profundas también se pueden encontrar materiales pesados. Como decía Dayana, pues este código o el código PLU que se llama, o el Price Lookup, justamente te ayuda a que este tipo de información que a veces no lo prestamos atención, que lo que hacemos es lavarla o limpiarla, quitarle la etiqueta, la pegatina como se le dice, y desecharlo, ¿no? Es una información muy valiosa. A veces nos dejamos llevar por la apariencia de la fruta, por la procedencia de la fruta o la marca, si es que está jugosa, si es que está bien firme su color, pero no nos fijamos en lo que decía Dayana. Estos códigos que nos dan una información muy importante en cuanto a cómo fue cultivada esta fruta, cómo fue producida, cómo fue de pronto exportada, embalada, qué es lo que se le agregó, qué es lo que no se le agregó desde el momento de que fue cultivada, pues, ¿no? Y por lo general siempre vemos en el código de barras que existe, por ejemplo, el kiwi, el banano, las manzanas, que cuando vamos al supermercado y las vemos, pues tienen lo más común que siempre se ve es que tengan los 5 dígitos, pero empiece con 4, que ya entonces ya nos quiere dar a entender que esta fruta es natural, o sea, es orgánica, pero se le ha añadido pues pesticidas, pues para asegurar que esta fruta pues se madure, que no tenga plagas y para que pueda llegar a nuestra mesa. Claro, entonces, estos códigos de barra, ¿qué quiere decir? Nos da una información más que nada agroecológico. Qué tan ecológico, qué tan natural es una fruta. Entonces, los códigos, los que digamos más seguros, es el 0, que a veces no se cuenta, como decía Dayana, o el 3 o el 4. En muchos de ellos quiere decir que han sido pues cultivados de una manera natural. Aún en nuestro medio nosotros encontramos plantaciones de frutas, de vegetales también, que son, digamos que agroecológicamente seguros, que son ecoamigables, que es un término que se está utilizando mucho ahora con el medio ambiente y con el consumidor, que esa es las dos partes, es esa sinergia que debe haber entre lo que consumo, que vendría a ser el producto, y el receptor de quien va a servirse esos alimentos o esos nutrientes. Entonces, que ese producto, ¿no? O esa fruta no vaya a causar ningún efecto adverso al consumidor.
Y es justamente ahí donde están los códigos, porque hay gente que sí utiliza esta información y hace un análisis muy minucioso de lo que nos quiere decir el código PLU o el Price Lookup, para que de esta manera consumir productos o alimentos más seguros, más ecológicos o más sanos, pues, ¿no? Entonces, como ya dijo Dayana, uno de los más recomendables también es el código 9, donde ya nosotros vemos que este producto, esta fruta, es netamente orgánica, que se le ha cultivado de una manera responsable y que incluso pues su crecimiento se ha dado de una manera natural. Por ejemplo, si tenemos en nuestra casa, en nuestro patio, un árbol de guayaba, ya se puede decir que esta es una fruta orgánica. Si usted desea venderla, pues le pone la etiqueta, ya vendría con el primer código, el primer número, ya sería el número 9, porque es una fruta que usted ha cultivado en su casa, que no le ha añadido químicos. Entonces ya es una fruta totalmente orgánica, saludable y segura. Claro, esto de los huertos familiares, los huertos comunitarios está tomando mucho campo, porque cada vez se está apoyando más este tipo de emprendimientos, cada vez se están dando microcréditos para que se hagan este tipo de plantaciones, y que en muchos de los casos son las que nos ha llevado, por ejemplo, a tener renombres o a tener premios a niveles internacionales por el tipo de cultivos que se hacen acá en nuestro país, ¿sí? Y que en muchos de los casos, lastimosamente, se ha llevado el mejor producto, se lo ha exportado y bueno, se ha dejado acá el de menor calidad, o en muchos de los casos ha regresado ese mismo producto, como es el caso, por ejemplo, del cacao, del café, por ejemplo, ecuatoriano, y que regresa con otro tipo de envoltura, con otro tipo de marca, pero la materia prima salió de acá, y que incluso viene duplicado o triplicado el costo. Eso es digamos, lo más relevante, y que a veces no nos damos cuenta, pero es nuestra misma materia prima de acá, ¿no? Otro de los códigos que sí queremos más que nada dárselo a conocer a ustedes, pero que de pronto no, como vuelvo y repito, no queremos escandalizarlos, pues no, sino más bien para que tomemos conciencia de lo que estamos consumiendo, pues no, es el código número 8, que significa que ya ha sido manipulado o modificado genéticamente. No quiero decir que todos los productos o todas las frutas que hayan sido modificadas genéticamente sean malas o sean cancerígenas. Simplemente se hacen este tipo de variaciones de genes. ¿Para qué? Para mejorar un producto o una producción. Su color, su sabor. Entonces, no es que quiera decir que ya este producto que es dañino, ¿no? ¿Verdad? Claro, eso es lo que queremos dejar bien en claro para el consumidor, que esté tranquilo y que sea, más que nada, tenga un sentido crítico de poder investigar un poco más allá, de poder analizar lo que va a comer, no solamente dejarse llevar por una presentación, por una publicidad, sino de investigar un poco más, de saber qué es lo que estamos dándole a nuestra familia. Entonces, este código o el PLU, el número 8, lo que está en el código de barras, nos da la información, porque las industrias tienen que declarar que han sido modificadas genéticamente, ¿no? Ustedes van a ver un ejemplo muy claro, es en el caso de los embutidos. Ya, ellos dicen contiene transgénicos, pero no quiere decir que sea un alimento malo o un alimento cancerígeno. De ahí que el abuso de estos alimentos es lo que a veces hace que los factores externos vayan modificándose para que se produzcan las enfermedades degenerativas o las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, este código número 8 quiere decir que ha sido modificado genéticamente, como lo decía, para mejora de ese producto, para digamos, una producción más corta de pronto, de ciclo corto, o para que el producto sea de mayor tamaño. Pero hay que saber, pues, identificar este tipo de información que tienen las frutas, ¿no? Vamos a hacer la primera pausa. Este es su espacio Salud y Nutrición, en lo que nosotros estamos regresando. Vamos a ver ciertos mitos también de las frutas, de que si se consume en el día, si se consume en la noche es malo, si que engorda, si el azúcar. Entonces, no se desprenda de la sintonía, que nosotros ya regresamos. Ya regresa Salud y Nutrición. Inicio de espacio publicitario.
para sentirme súper bien. ¿Y tú? Aquí en Amago recibo asesoría de nutrición y cómo formar mi cuerpo. Te esperamos aquí en Amago de lunes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Estamos ubicados en las calles Eugenio Espejo y Bárbara Maridueña. Aquí podrás encontrar asesorías sobre nutrición, sobre actividad física, sobre suplementos vitamínicos y mucho más. Así que te esperamos. ¡Ven a Amago! Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta con salud y nutrición. Continuamos con el tema de hoy. Ahora vamos a hablar acerca de algunos mitos que siempre me preguntan a mí si es verdad que consumir frutas de noche engorda o si a qué hora puedo consumir la fruta. Pues cabe recalcar que la fruta, cualquier tipo de fruta, si usted la consume de día, de tarde o de noche, tiene la misma cantidad de calorías. Quiere decir que si usted la consume de día, no quiere decir que va a engordar menos que si la consume de noche. ¿Ok? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. También tenemos que tener en cuenta en qué manera nosotros consumimos la fruta. Por ejemplo, si ya usted la consume con hecho jugo, y entonces ya de esta manera que usted le ha agregado azúcar, entonces si usted lo consume todos los días, sí le va a engordar. Y también algo muy importante que tiene que tener en cuenta es acerca de El índice glicémico. el índice glicémico. Entonces, existen frutas que tienen mayor cantidad de índice glicémico, quiere decir que tienen mayor cantidad de azúcar, por las cuales tiene que cuidarse o que tal vez tiene que agregar fibra, como por ejemplo una cucharadita de chía. Por ejemplo, ¿cuáles son las que tienen mayor cantidad de azúcar? Que son el banano, la sandía también, el mango, ahora que vamos a estar, que ya vamos a tener los mangos por aquí, también a veces también la papaya. Entonces, tenemos que tener presente eso, que sí podemos consumir frutas en la noche, pero si podemos acompañarla con una cucharadita de chía o tal vez con una avena que nos ayude a mejorar la digestión, que nos ayude pues también a eliminar el colesterol que tenemos tal vez de más en la sangre, entonces ya tendría un efecto beneficioso para la salud. Claro. Comenzando de que una fruta o una porción de fruta tiene alrededor de 80 calorías, 60 calorías, hasta 100 calorías puede tener, por ejemplo en el caso del banano, lo que hablaba Yana, que con mayor índice glicémico. Pero el mito es que las personas incluso se están limitando a consumir frutas o a consumir una porción de frutas en la tarde o en la noche, porque dicen máximo hasta las 5, máximo hasta las 6 me dijo el médico, o ya vi el healthy coach que me dijo eso, o la dieta de moda, ya lo vi en redes, o vi un reportaje en internet, ¿ya? Que me indica que no debo comer frutas pasadas las 6 de la tarde, porque se me convierte en grasa. Las calorías van a ser la misma. El índice glicémico, como decía Ayana, es el que va a cambiar un poco. ¿Qué quiere decir el índice glicémico? Esa respuesta que tiene el cuerpo en aumentar los niveles de glucosa o azúcar en la sangre cuando se consume un determinado alimento o una fruta. Que por cierto, todos los alimentos aumentan el índice glicémico porque todos tienen glucosa, ¿ya? Todos tienen carbón dentro de sus componentes químicos. Entonces, por ende, pues aumentan las calorías. Salvo que unas sean más y otras sean menos, como decíamos, pero lo importante es que se consuma la porción adecuada. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que se debe consumir en el día 3 porciones de fruta, sea en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda, o entre las comidas como refrigerio. No con las comidas como postre. Bueno, personalmente yo lo recomiendo como un refrigerio aparte. Ni tampoco como jugo, como dice Dayana. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Primero, estamos destruyendo la fibra. Segundo, estamos diluyendo la pulpa o el contenido con el agua. Tercero, le estamos incluyendo azúcar. Entonces, la población toma un jugo de melón, siempre lo digo yo, y te va a saber dulce.
pero el sabor del melón no es dulce, o sea, no es un dulce, sino su sabor característico. Un poco simple, tal vez. Así, es una mezcla de sabores. El batido de guineo le ponen azúcar y que por ende pues ya la fructosa del guineo más la lactosa de la leche ya va a hacer que ya tenga su azúcar propia del alimento. Pero esas son las cosas que se van añadiendo y por ende va aumentando las calorías. Entonces por eso la gente dice que en la fruta comerla en la noche engorda. Si no, es más bien los carbohidratos simples que estos contienen, como les decíamos, lo que aumentan el índice glicémico también. Ahora, que preferentemente elijamos, como decía Diana, pues las que de pronto no hemos consumido durante la mañana, que no redundemos, porque esa es la otra. ¿Sí? La gente dice, y comer guineo hace malo todos los días, y comerme 3 guineos en el día me hace daño. O sea, muchas veces no es que haga daño, sino que aumenta el índice glicémico, como decíamos, y la persona se priva de comer otra fruta o de ingerir otro tipo de nutrientes cuando se basa a un solo alimento del mismo grupo. ¿Sí? Entonces puede estar aprovechando las otras frutas que tienen las otras vitaminas con otros beneficios y por no hacerlo pues solamente consumen ciertas frutas. Claro, entonces descartado definitivamente que la fruta engorda. La cantidad, yo siempre lo digo, la calidad y la frecuencia de los alimentos o las comidas que nosotros consumamos diariamente es lo que va a determinar mi estado de salud o mi estado nutricional. Porque no es lo mismo que usted se coma, por ejemplo, una porción de frutas con una bola de helado, o que usted se coma dice voy a comerme una porción de fresas con una bola o una porción de chantilly. De Nutella. O de Nutella también. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Las frutas debe ser siempre frutas, o en otro de los casos le rocían leche condensada. Entonces, obviamente te va a aumentar el azúcar y eso es lo que te va a hacer subir de peso, más no lo de la fruta misma. Y otra cosa también, va a aumentar el azúcar en la sangre o va a elevar el índice glicémico y también va a generar más ansiedad, más deseos de seguir consumiendo más cosas dulces y no va a provocar que esta persona pues ya tenga saciedad, que ya se sienta lleno porque ya ha agregado estos azúcares simples, como decíamos la Nutella o el azúcar o el chantilly o la leche condensada. Claro, o así sea, como decíamos, así sea un batido, la cantidad de azúcar que le pongas, así sea un jugo, igual, pero las personas dicen, no, pero es que es un jugo natural, es un jugo de fruta, pero estamos, dejando a un lado la cantidad de azúcar que le pongamos. Se elimina la fibra. Se elimina la fibra y por ende pues aumenta el contenido de carbohidratos, porque no es lo mismo que te consumas una parte del carbohidrato que tiene una naranja a que le exprimas, que hagas 5 o 6 naranjas para un vaso y que sumes toda la cantidad de carbohidratos que tiene cada naranja, la cantidad de azúcar o glucosa que tiene cada naranja. Entonces por eso es mejor, la recomendación que se da es mejor consumirla comiéndosela o masticándola, porque ahí te comes tú la fibra en los ollejos, ya no tienes que diluirla, ya no tienes que ponerle azúcar, ¿ya? Y por ende te causa mayor saciedad, como decía Dayana también. Entonces, como dijimos en el bloque anterior, con la información de cómo ha sido cultivada una fruta determinada, cómo ha sido, pues, si es que ha sido utilizado un pesticida, algún fertilizante, alguna sustancia que de pronto aceleró su crecimiento o mejoró su sabor o su apariencia, más con esta información nutricional que le hemos dado, pues rompiendo un poco de mitos, lo que nosotros queremos a través de este programa Salud y Nutrición es que ustedes más que nada pongan en práctica en cada una de sus casas y que esta información les sirva de la mano pues de profesionales, no de pseudos profesionales o de lo que yo escuché por ahí, sino que ustedes sean un poco más críticos al momento de tener algún tipo de información y más que nada brindar los alimentos hacia su familia también. Así que no se priven de lo natural, disfruten de las frutas, disfruten de sus beneficios, pero sepan cómo van a escoger este alimento, de qué manera se los van a brindar a sus hijos. Siempre traten de hacerlo de la manera más natural posible porque esta va a brindar muchos beneficios para su salud. Creo que nos despedimos ya. Así es.
Mi nombre es Dayana Vera Cortés, nutricionista dietista. Y yo soy Mar Vargas Salas, no sin antes invitarlos en la próxima semana que nos sigan los días martes y jueves a las 7 de la noche por su canal Yaguachi TV, o a dejarnos algún comentario o sugerencia al número que aparece en sus pantallas. Con nosotros será hasta la próxima. Todo lo que necesitas saber para verte y sentirte bien. Salud y Nutrición con Omar Vargas y Dayana Vera por Yaguachi TV.